7, transmitiendo vía satélite desde el corazón de Centroamérica, Nicaragua. Ahora llegamos con más invocación, más profesionalismo, más creatividad. Desde el 20 de octubre del 2016, programación en vivo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Esta es nuestra programación. Olam 7, sanando, educando y reconciliando. Queridos hermanos, tengan cada uno de ustedes bendiciones. Este es su programa Soldados de Cristo. Un programa que nos va a ayudar a estudiar lo que se llama este manual, este mapa, que como soldados espirituales, ¿verdad?, podemos obtener en la vida. Este es el manual que nos lleva hacia una victoria, que nos ayuda a ubicarnos en cada situación en la que nos podamos encontrar. Mi nombre es Brian López y soy un joven. Estoy para el servicio de cada uno de ustedes, hermanos, especialmente para el de mi Señor, dándole la gracia a Él por darme la oportunidad de poder compartir este mensaje que les voy a compartir en este día, que pueda ser de mucha gran ayuda para cada uno de ustedes, hermanos, los que me están viendo a través de la plataforma de Olam 7 en el sitio web www.olam7.tv y Olam 7 en Facebook, olam7.tv. También nos pueden sintonizar en YouTube como Olam 7 Internacional. En este día quiero saludar a todas las personas que nos están viendo, especialmente a producción, especialmente al doctor Rodríguez, su esposa, a todas aquellas personas que nos están sintonizando en el canal. El tema de hoy se llama una advertencia para la humanidad. Pero antes de comenzar este estudio, hermano, quiero primeramente darle las gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Y les invito, hermanos, ustedes que están en casa, los que van conduciendo, los que nos están viendo a través de televisión, de que ahí donde estén, inclinen su rostro para pedirle a nuestro Dios que sea Él dirigiendo este programa. Inclinen su rostro. Amantísimo buen Dios, Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das a cada uno como seres humanos de vivir una vez más. Gracias, Señor, por la vida que nos das, Señor. Bendice a todas aquellas personas, Señor, que se encuentran en las cárceles, Señor. Aquellas personas, Señor, que no tienen que comer en estos momentos, Señor. Bendice a aquellas personas que no tienen un trabajo, Señor, digno. Bendice a aquellas personas, Señor, que están en los hospitales con enfermedades, Señor. Bendice, Señor, a aquellas personas también, Señor, que están trabajando, Señor, para tu obra, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Que tu Espíritu Santo vaya con cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Benedicto, Señor. Bendice, Señor, especialmente a mi familia, Señor. Bendice, Señor, a aquellas personas, Señor, que están en las churecas, Señor, buscando el alimento diario, Señor, para poderle dar a sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido un día más de vida, Señor. Gracias por haberme regalado la oportunidad de compartir este programa, Señor. Que pueda ser de mucha gran ayuda para todas las personas, Señor, que puedan ver este programa, Señor. Temas, Señor, que vamos a tocar y que sean de mucha ayuda, Señor, para cada uno de nosotros, tanto como joven, para niños y para adultos, Señor. Gracias, Señor,
por este día, Señor. Gracias, Señor, por este aire que respiramos, Señor. Bendice, Señor, estas personas que están viendo este programa, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor. Guárdanos, protégenos en el hueco de tus manos, Señor, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Como le decía, hermanos, una advertencia para la humanidad. Dios siempre a nosotros, como seres humanos, nos da advertencia. También nos da señales. En este caso, hermanos, vamos a tocar 3 ejemplos. Dos son en el Antiguo Testamento. Y fueron 2 personajes. El primer personaje que vamos a tocar en este día se llama Noé. Vamos a ver cómo eran las personas en ese tiempo. Y todo lo que se realizó y las advertencias que Dios mandó para ese pueblo, para esa humanidad de ese tiempo. Y quiero que vayan conmigo al libro de Génesis 6:5. Y miren lo que dice Génesis 6:5. Dice: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Es decir, hermano, que la humanidad en ese tiempo, o esa generación de ese tiempo, es decir, sus pensamientos solo eran de estar de continuo al mal. Es decir, que ellos solo estaban pensando en cosas malas. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son esas cosas malas? Esas cosas malas, hermanos, son los que nosotros vemos a diario. Y te voy a compartir solo 3. Una de eso es el odio. Muchas personas hoy en día, hermanos, se están odiando entre sí, peleándose entre sí. Ya no hay amor entre esas personas. Asesinato es el segundo, hermano. Tantas personas muriendo inocentemente solo por odio, por maldad. Que porque este no me agrada, entonces lo voy a mandar a matar. Que porque este no me quiso servir, entonces lo va a mandar a matar. Entonces, el tercero es la envidia, hermano. Muchos de nosotros también, cuando miramos que un hermano o un familiar prospera, nosotros tenemos envidia. Y eso, hermano, nos aparta de nuestro Dios. El plan de Dios nunca fue que nosotros fuéramos así. Pero sabemos que hubo un personaje que en la raza humana sembró la maldad. Ese fue Satanás. Y recuerden que Satanás, hermano, ya había venido, ya estaba en la tierra, porque mi Señor lo había despojado del cielo. Entonces Satanás estaba enojado porque él estaba en esta tierra. Y él no tenía nada. Entonces él, al ver que Dios había hecho a una humanidad tan linda, como en ese caso le había dado a Adán y a Eva, lo que podemos leer versículos anteriores, le había dado la naturaleza, le había dado lo que se llama la creación, le había dado dominio sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra, sobre todo animal. Entonces Satanás estaba enojado porque él había perdido esos atributos. Entonces él ideó un plan. Y ese plan fue hacer pecar a la raza humana. Nosotros nos damos cuenta que cuando estudiamos el libro de Génesis 3, ahí podemos ver todo el libro de Génesis 3, de que lastimosamente Eva se alejó de su esposo. Y Satanás utilizó ese tiempo, ese breve tiempo, ¿para qué? Para convencer a Eva de pecar. Y sabemos que el pecado fue la muerte. Y sabemos que después que Adán y Eva pecaron, podemos conocer, ahí podemos ver por primera vez lo que sucedió. Ahí se dio el primer odio, la primera envidia, que fue entre 2 hermanos. En ese caso sabemos que esos personajes fueron Caín y Abel.
Sabemos que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Porque Abel lo dio con mucho amor y le dio lo mejor a Dios, pero sabemos que Caín dio de lo que a él le pareciera, no de lo que Dios le había dicho que tenía que darle. Entonces sabemos que por envidia, ahí lo podemos ver en evidencia, sabemos que Caín tuvo que matar a su hermano. Y sucesivamente así se fue expandiendo la maldad en la tierra, hasta que se conocieron lo que hemos tocado, los antidiluvianos. Personas que sus pensamientos eran solo al mal. Y sigue diciendo el 6, y el Señor le pesó a haberlo hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermano, muchas veces cuando nosotros o esas personas de ese tiempo estaban haciendo el mal, a Dios le dolió, porque lo que Él quería, que ellos gozaran de algo bonito, que ellos fueran felices, que se amaran mutuamente. Ese fue el objetivo de Dios de haber creado a la raza humana. Pero sin embargo surgió lo contrario. Sabemos que dice que solo pensaban en lo malo y a mi Señor le dolió. Hermano, cuando nosotros como seres humanos estamos haciendo lo malo, cuando nosotros como seres humanos ofendemos a nuestro prójimo, no servimos a nuestro hermano, lo maltratamos, ya sea emocionalmente, físicamente o espiritualmente, nosotros lo lastimamos, hermano. Y Dios se entristece, hermanos, porque Dios quiere que nosotros nos sirvamos unos a otros. Porque Dios es amor, hermano. Pero sin embargo, esta gente no aceptó el amor, sino que lo que aceptó fue el mal. Y sigue diciendo el 7. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. El Señor se arrepintió, hermano, de haber creado a la raza humana, porque el pecado comenzó a apoderarse de nosotros, hermano, como seres humanos. Y mi Señor se sintió tan triste. Pero sin embargo, nosotros, hermanos, podemos ver que en medio de toda esa circunstancia, Dios tenía hijos. Y sabemos que en ese tiempo había un hombre justo, un hombre que era temeroso a Dios, hermano, un hombre que servía a Dios, un hombre que era intachable. Y entonces Dios lo escogió para hacer un llamado a ese pueblo. Sin embargo, mi Señor estaba triste, pero sin embargo, Él aún nos amaba y quería que se salvaran ellos. Entonces Dios, como encontró a un hombre, y ya lo vamos a leer, muchos de ustedes dirán, ¿y quién será ese hombre? Sabemos que ese hombre fue Noé. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, Noé fue considerado ante los ojos de Dios un hombre perfecto. Entonces Dios dice, bueno, voy a utilizar a este varón para que mande un mensaje a esta raza, a esta generación. Y nosotros podemos seguir leyendo de que el 9 dice el 10. Vamos a leerlo desde el 10. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y dice, a la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Hermano, en ese tiempo existía violencia. La familia de Noé y su familia tenía que ver tanta violencia, como cada uno de nosotros, hermano, usted, yo, los que están viendo a través de la televisión,
lo mismo que los hijos de Noé y Noé miraban a diario esa violencia, maltrato, el padre levantándole la mano a la hija, todo eso lo miraba Noé. Entonces la violencia era indiscriminable en ese tiempo, hermano. Es decir, la gente se había olvidado de Dios. Y miren lo que dice el 12. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente todo había corrompido su camino sobre la tierra, hermano. La gente era terrible. La gente era perversa, hermano. Entonces, como la gente era perversa, Dios tenía a su hijo. Tenía un justo. Era Noé y su familia. Entonces Dios utiliza a Noé ¿para qué? Para mandarle un mensaje al pueblo. Y dice el 13, y dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos, por eso los destruiré con la tierra. O sea, que el Señor iba a destruir la tierra. El Señor iba a destruir a esa raza. ¿Por qué? Porque no quería aceptar el mensaje. No querían escuchar la voz de Dios. Estaban haciendo solo lo malo. Se estaban, me imagino, lo que nosotros estamos viviendo a diario, peleándose uno contra otro, matándose otro contra otro. La envidia, el soborno, la mala palabra, el alcoholismo, todo eso existía en ese tiempo, hermano. Entonces Dios decidió ponerle fin. Pero antes de que Dios le pusiera fin, o antes de que Dios destruyera a esa generación, Dios tuvo que mandar señales. Tuvo que mandarle señales de advertencia a esa humanidad. Y vamos a estudiar esas señales. Y una de las señales fue, según Génesis, la primera señal, según Génesis 6:14, dice, esta es la primera señal, hermano. Dice, hazte un arca de madera y resinosa, harás aposento en el arca y la embutarás con hebrea por dentro y por fuera. Y entonces podemos ver, hermano, en los siguientes versículos para abajo, que Noé comienza a armar o a construir un arca. Esa fue la primera señal que Dios le da al pueblo. La construcción del arca. Podemos saber, hermano, que esa gente se burlaba de Dios y tanto de Noé, porque a Noé le decían que está loco, cómo va a llover, y Noé les comenzó a hablar de que Dios traía un diluvio, que se arrepintieran, y que si ellos no se arrepintieran, iban a ser destruidos. Y sabemos que la gente no quería nada, hermano. Mientras Noé daba un martillazo, él le daba un mensaje a esa raza, a esa humanidad. Entonces, hermano, viene el Señor, dice, bueno, ellos no entienden, voy a darles otra señal. Entonces viene Dios y les manda otra señal. Y la encontramos en Génesis 7. Ahora vamos a irnos a Génesis 7. Génesis 6:7. Génesis 7:9, perdón. Dice que Dios utilizó a la naturaleza en ese tiempo. Dios utiliza la naturaleza, hermano. Dios está utilizando cualquier método para mandarle un mensaje a esa generación. Y en ese caso viene Dios ahora y dice, bueno, no escuchan a Noé, entonces vamos a utilizar la naturaleza. Y entonces viene Dios y manda y le da la orden a Noé de que meta 2 animales puros
7 animales puros, perdón, y 2 impuros. O sea que los animales comenzaron a llegar al arca de 2 en 2. Y eso lo encontramos, dice, de 2 en 2 llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Es decir, hermano, voy a decirle un punto interesante. Ellos, los animalitos, con solo un solo llamado que Dios le hizo a los animales entendieron, hermano. Los animales no se rebelaron contra Dios. Los animales no rehusaron al llamado de Dios. Dios los llamó y los llevó a Noé y ellos comenzaron a llegar de 2 en 2, hermano. Y imagínense ustedes, hermano, imagínense ustedes viendo a una jirafa, a un par de jirafas de entrar en el arca, en fila. Detrás de la jirafa, un león, 2 leones. Detrás de los leones, 2 tigres. Detrás de los 2 tigres, 2 leopardos. Y detrás de los 2 leopardos, 2 cebras. Y detrás de las 2 cebras, 2 corderos. O sea, usted dice, wow, ¿y qué está pasando? Pero sin embargo, ellos no entendieron esa señal. Ellos no entendieron, hermano, el mensaje que Dios le estaba mandando, las advertencias que Dios le estaba haciendo. Dios le estaba haciendo ese llamado a través de la naturaleza también. Y el tercer llamado, hermanos, como se lo había dicho, era el llamado de Noé, perdón. Noé le hacía el llamado al arrepentimiento. Pero podemos ver, hermanos, que ninguno de ellos, después de Noé, después de la familia de Noé, no escuchó el llamado. Sabemos, hermanos, que pasó después que Dios les mandó sus señales. Sabemos que pasó algo. Vino lo que se llama el diluvio. Pero antes de que viniera el diluvio, hermano, yo quiero decirle, hermana, joven, tú que me estás viendo a través de la plataforma de Olam, Dios, antes de mandar el diluvio, Dios todavía había gracia para esa generación. Es decir, de que antes que se cerrara la puerta del arca, Dios todavía te perdonaba y te salvaba. Si tú te arrepentías antes de que Dios cerrara la puerta de la gracia, hermano, tú te ibas a salvar en ese tiempo. Esa gente se iba a salvar en ese tiempo. Y miren lo que sucedió cuando se cerró la puerta de la gracia. Eso está en Génesis 7:16. Y dice así: y vinieron macho y hembra de toda carne, como lo había mandado Dios, y el Señor cerró la puerta de la gracia. Hermano, cuando Dios cierra la puerta de la gracia, o sea, la puerta de la salvación, ya no hay quien la pueda abrir. En ese caso, cuando Dios cierra la puerta del barco o del arca, ya no podía entrar nadie. Si alguien se arrepentía después que la puerta de la arca estaba cerrada, ya no había salvación, ya no había gracia, ya no había nada. Ya se le había, como decimos nosotros aquí en Nicaragua, ya se le había perdido, ya había perdido la oportunidad que como seres humanos Dios no pudo haber regalado. Es decir, los antidiluvianos, después que Dios cerró la puerta de la gracia, se perdió la gracia para ellos. Es decir, vino lo que se llama el diluvio.
ese fue el método que Dios utilizó en ese tiempo. Sabemos que después que mi Señor cerró la puerta de la gracia, sabemos de que vino el diluvio y la tierra dice que se inundó, se llenó de agua y toda esa gente, hermano, se perdió, murió. Lo único que se salvaron, hermano, fueron Noé y su familia. Ellos comprendieron y entendieron hasta cuando comenzó a llover sobre ellos. Hasta ahí ellos quisieron meditar, quisieron reflexionar, hermanos, pero ya era demasiado tarde para ellos. Es decir, que las consecuencias, hermanos, de la desobediencia fue la destrucción. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y en el segundo ejemplo, hermano, vamos a tocar dos ciudades. Dos ciudades que se encuentran en Génesis 18. Y cuando nosotros nos damos cuenta cuáles son esas ciudades, estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Y ustedes pueden preguntarse, ¿y por qué estás tocando Sodoma y Gomorra? Más adelante lo van a comprender. Y dice el segundo ejemplo. En Génesis 18, vayan conmigo a la Biblia. En Génesis 18, del 1 al 15, nosotros podemos ver, y miren lo que dice, vamos a leer un poquito rápido. Después el Señor apareció a Abraham en el Sinar de Mamre, cuando él estaba a la entrada de su tienda, o sea, de su casa, en el calor del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio 3 varones frente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlo y se inclinó a tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo. Permíteme que traiga un poco de agua para lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol, mientras traigo un bocado de pan para sustentar vuestro corazón. Después seguiréis, porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron: haz como ha dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina y amasa y cuece unos panes. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, quien se apresuró a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso ante ellos. Y mientras comían, quedó junto a ellos debajo del árbol. Ellos dijeron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió: he aquí a la tienda. Entonces le dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo, y Sara escuchará desde su tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos entrados en días, y Sara había pasado la edad de tener hijos. O sea, que Dios, o sea, los ángeles, y sabemos que ahí iba mi Señor, ellos hacen un viaje y a Abraham y le iban a decir de que iban a tener un hijo. Y entonces podemos ver una escena de que mi Señor llega a la casa de Abraham y comió con Abraham y estuvieron compartiendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos vamos al versículo
16, aquí vemos algo interesante. Y dice el versículo 16, los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, encubriré de Abraham lo que voy a hacer. O sea, que Abraham no iba a ver lo que mi Señor iba a hacer, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo elegí para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, o sea, se ha aumentado. Entonces el Señor vio, o sea, ahí encontramos también, ahí vamos a ver que vamos a encontrar otro personaje. Y miren lo que dice, sigue diciendo mi Señor, dice, iré a ver si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y los varones se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó ante el Señor, o sea, ante Dios. Es decir, los ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra, y mi Señor se quedó platicando con Abraham. Y aquí, hermano, vamos a encontrar algo interesante. Y miren que Dios vuelve a utilizar la misma comparación de Noé. Y dice, el 22, y los varones se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó aún ante el Señor. Y Abraham se acercó y dijo, miren lo que dice Abraham. Y aquí Abraham comienza a interceder por las ciudades. Y mire lo que dice. Y Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le dijo Abraham a mi Señor, Señor, ¿vas a destruir al bueno con el malo? Señor. Entonces miren lo que le dijo mi Señor. Tal vez, sigue diciendo Abraham, tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Las destruirás y no la perdonarás por amor a los 50 justos? O sea, hermano, que Abraham le está diciendo, Señor, si hay 50 justos en esa ciudad, Señor, la vas a destruir y no la vas a perdonar aunque estén esos 50 justos, Señor. Y miren lo que le responde el Señor. Lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Entonces el Señor respondió, miren lo que responde mi Señor. Entonces el Señor respondió, si hallo 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Hermanos, si hubieran solo 50 justos, Dios no iba a destruir la ciudad. Imagínense, 50 justos y no iba a destruir la ciudad. Y mire lo que sigue diciendo. Abraham replicó ahora que empecé a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás de los 50 justos falten 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? El Señor respondió, no la destruiré si encuentro 45 justos ahí. Abraham volvió a decir, quizás hayan 40, y respondió, no lo haré por amor a los 40. Pero Abraham suplicó, no se enojes ahora, mi Señor. Si sigo hablando, tal vez se hallen 30. Y el Señor respondió, no los destruiré si hallo 30. Y Abraham prosiguió, ahora que me atreví a hablar a mi Señor, tal vez se hallen 20 justos. No la destruiré, respondió
por amor a los 20. Pero Abraham volvió a decir: no se enoje mi señor si hablo una vez más, quizás se hallen 10, no las destruiré. Respondió: por amor a los 10. Cuando el Señor acabó de hablar con Abraham, se fue y Abraham se volvió a su lugar. Hermanos, en esa ciudad, en esas ciudades, no había ninguna persona justa después de Lot. Recordemos que Lot se encontraba en esa ciudad. Y recordemos que Abraham comienza a interceder por el pueblo. Porque mi Señor conocía que Lot era un hombre temeroso de él. Y mi Señor, ahorita vamos a ver que mi Señor encontró a un hombre justo en esa ciudad. Pero hermano, miren cómo fue la intercesión de Abraham. Empezó con 50, con 45, después con 40, después bajó a 30, después a 20 y después a 10. Y no encontró nada. Después de Lot, porque recordemos, hermanos, de que Lot se había dividido con Abraham, porque él tuvo problemas con los pastores de su rebaño, ¿verdad? Se peleaban entre sí, y entonces Abraham le dijo: hey Lot, si tú vas al norte, yo voy al sur, y si tú vas al sur, yo voy al norte. Hermanos, y quiero decirles que miren lo que sucedió. Dice: los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al verlo, se levantó a recibirlo, se inclinó hacia el suelo y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y podréis lavar vuestros pies, y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Pero él insistió mucho con ellos, y fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete. Coció pan sin levadura y comieron. Pero miren lo interesante, hermanos. Pero antes de que se acostaran los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hermanos, la palabra conozcamos ahí se está refiriendo a relaciones sexuales. Y lo vamos a ver más adelante, que a eso se refería. Entonces Lot salió a la puerta, cerró las puertas tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Tengo 2 hijas que no conocieron varón. Las sacaré fuera y haced de ellas lo que bien os parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron: sal de aquí, y añadieron: este extraño vino a vivir entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia a Lot, y acercaron para romper las puertas. Entonces desde adentro los hombres alargaron la mano, entraron a Lot y en la casa y cerraron la puerta. Hermanos, cuando los ángeles meten a Lot, dice que los ángeles pusieron una ceguera en la gente. Y dice que cerraron la puerta. Allí volvemos a encontrar la puerta de la gracia. Se cerró la gracia para Sodoma y Gomorra. Se cerró la advertencia. El Señor le mandó señales, no entendieron. Y mire lo que sigue diciendo. El 13 dice Génesis 19:13, porque vamos a destruir, dice, y miren lo que dice ahora, miren lo que Dios le dice ahora a Lot. Y los varones le dijeron, dice el 12, y los varones le dijeron a Lot:
¿tienes aquí alguno más yerno, hijos y hijas? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto ante el cielo. Por eso él nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió y habló a su yerno, los que iban a tomar a su hija, y les dijo: lavaos y salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que Lot bromeaba. Eso es lo que muchas personas hoy en la actualidad están haciendo, hermano. Están agarrando las cosas como algo mentira. Tú le dices: mira, Dios va a traer un juicio. Y las personas no lo creen, creen que es mentira, que es falso. Y están como los yernos de Lot, hermanos. Y mire lo que dice: al rayar el alba los ángeles premiaban a Lot diciendo: apresúrate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y miren lo que dice: y Lot encontró gracia ante los ojos de Dios. Y mira lo que dice el 19: tu siervo halló gracia en tus ojos, has engrandecido tu bondad hacia mí, dándome la vida, pero no podré escapar al monte. Este desastre me alcanzará y me moriré. Lot alcanzó gracia ante los ojos de Dios a como Noé. Y entonces Dios lo saca de la ciudad a Lot. Y dice entonces el 24: entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre y sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Todo lo destruyó, hermanos. Allí podemos ver el segundo ejemplo de que Dios le mandó mensajes de advertencia a ese pueblo. Hubo un personaje siempre intercediendo por ese pueblo. Y la gente no escuchó el llamado de Dios, hermano. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo, algo rapidito. Y dice el tercer ejemplo. Tercer ejemplo, Jesús y los apóstoles. ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Y los discípulos le preguntaron a Jesús en el tercer ejemplo. Y miren lo que le dijeron a Jesús según el libro de Mateo 24. Y dice, y le dijeron los discípulos a Jesús: ¿cuándo va a suceder esas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Esas preguntas le hicieron sus discípulos a mi Señor. 3 preguntas, hermano. Y dice que el Señor le dio un mensaje de advertencia también a sus apóstoles. Y miren cuáles fueron los mensajes de advertencia para nosotros, hermano. Y dice: mensajes de advertencia para la raza humana. Dice: cuando escuchéis falsos cristos. Y esos falsos cristos van a engañar a las personas, hermano. Cuando escuché guerra, cuando escuché rumores de guerra, discusiones entre naciones, pestes o enfermedades, hambre en todo el mundo, terremotos en varios lugares del mundo. Y ¿saben qué, hermano? Dice Mateo, el octavo ejemplo. Mateo 24:7 dice: y habrá dolor en las personas. Hermanos, estas son las advertencias que Dios está mandando para cada uno de ustedes, hermano. Dios le está haciendo un llamado a usted, a mí y a todo el mundo. Dios quiere, hermano, que usted conozca el tiempo. Hermano, el tiempo se está cumpliendo. Estamos viendo los mismos patrones que pasaron con Sodoma y Gomorra. El mismo patrón que pasó con Noé en el diluvio. La misma escena, hermano, se está viendo en esta generación. Y sigue diciendo, hermano, Dios también compara su venida como la higuera. Y miren lo que dice. ¿Qué pasa en el verano? Es porque la higuera en el verano comienza a brotar sus hojas. Así es cuando también mi Señor vaya a venir. Hermano, Dios compara su venida, sus señales, como la higuera. Hermano, cuando usted mira, en ese caso nosotros tenemos aquí en Nicaragua, tenemos lo que se llama el verano.
y tenemos también, es cuando comienzan a brotar las flores de los árboles. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dios compara ese ejemplo, ¿para qué? Para que usted conozca el tiempo. Es decir, que Dios te está diciendo, hey, estoy pronto para volver a darle su recompensa a cada uno de ustedes. Y mire lo que sigue diciendo, querido hermano. También Dios compara su venida como los dos ejemplos que habíamos estudiado en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra. Y miren lo que dice Mateo 24, hermano. Vamos a ir a Mateo 24. Y esto sí lo vamos a leer, hermano. Miren lo que dice Mateo 24. Por eso tocamos esos dos ejemplos, hermanos. Mateo 24, 37 dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores, antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hermano, eso es lo que está pasando hoy en día. En la actualidad, hermano, la gente se está comiendo, casándose, están bebiendo y se dan en casamiento y no conocen el tiempo. Y miren el 38 lo que dice. Vamos a leer, hermano, mejor, porque ya no tenemos casi tiempo. Y miren lo que Dios les dice a ustedes. Y vamos a ver las condiciones sociales. ¿Cómo van a estar las condiciones sociales en la última generación, hermanos? Y miren lo que dice segunda de Timoteo 3, del 1 al 13. Y vamos a ver 15 características que nosotros estamos viviendo en estos momentos, queridos hermanos. Y miren lo que dice. 1. Dice que en estos tiempos hay tiempos peligrosos. Claro que sí, hermano, estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amantes de los placeres más que de Dios. Y ese es el más importante. Hermano, la gente está pensando más en los placeres de esta vida que de Dios. Y esas son las condiciones que estamos viendo en la actualidad, hermano. Esas son las condiciones que se están viviendo ahorita, no solo en Nicaragua, hermano, en todo el mundo. Hermano, yo te invito a que tú escudriñes con más detenimiento este versículo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 13. Ahí tú vas a ver cómo son las características sociales, cómo está la condición social hoy en la actualidad. Y para ir concluyendo, hermano, lo mismo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es lo mismo que va a suceder. Es lo mismo que va a suceder, hermano, al final de la historia. Y vamos a ver algo interesante, hermanos, para ya ir concluyendo. ¿Qué va a pasar con la tecnología? ¿Qué está sucediendo con la tecnología, hermano? Usted, hermano, que me está viendo a través de televisión, tú puedes ver hoy en las redes sociales, en YouTube, todos los videos, cómo la ciencia va aumentando. Eso lo podemos encontrar en Daniel 12, 4. La ciencia dice que en los últimos días se va a aumentar, hermano. Entonces, hermano, estamos viviendo esos últimos tiempos. Este mensaje de advertencia que Dios le está haciendo a la humanidad, hermano, es para que tú reflexiones y tú, hermano, conozcas el tiempo y te conviertas. Que sigas a Cristo, hermano. ¿Cuál será el objetivo de la venida de Cristo, hermano? Después de todo lo que acontezca anteriormente, va a hacer y va a suceder lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra. Le va a dar, dice según Mateo, busque, hermano, usted en su casa, en Mateo 16, 27, dice que le va a dar a cada quien
su paga. Hermano, Dios te va a dar tu recompensa por lo que tú hayas cometido en esta vida. Dios va a venirte a enjuiciar, hermano. Dios te va a dar lo que tú te ganaste, hermano. Eso es lo que Dios te va a dar, tu recompensa. Y hermano, quiero que sepas, hermano, que tú tienes que conocer el tiempo en el que estamos viviendo, hermano. Cristo se acerca, hermano. Cristo te está dando estos mensajes de advertencia. Esto del COVID, esto de terremoto, hermano, como el terremoto de Japón, hermano, como el terremoto de México, como el temblor de México, hermano. Esas son mensajes, esas son señales que Dios te está mandando. El cambio climático, hermano, la violencia contra las naciones, hermano. Todo eso tiene que ver con la venida de mi Señor, hermano. Mi Señor está a las puertas, hermano, y tú tienes que conocer el tiempo. Tú tienes que estar escudriñando la Biblia, hermano, y dándote cuenta que el Señor está cerca y te tienes que poner a cuenta con Él. Y yo te voy a dar 3 ejemplos para concluir. 1. El primer llamado que Dios te hace es: despierta de tu sueño espiritual para que Cristo nos alumbre. 2. El segundo llamado, hermano, que Dios te hace en este día es que aproveches bien el tiempo, porque los tiempos, hermanos, que estamos viviendo son malos. Y el tercer ejemplo, hermano, que te quiero compartir el tercer llamado que Dios te está haciendo en este día, hermano, es: Dios quiere que nos dediquemos a leer la Biblia y a enseñarla en público. También que exhortemos a las personas. Hermano, Dios quiere que tú, hermano, te dediques y que practiques esos 3 ejemplos y que te dediques a compartir su mensaje. Hermano, se nos ha agotado el tiempo. Vamos a orar. Gracias, hermano, tú que me estás viendo a través de la plataforma de Olan. Espero que hayas comprendido el mensaje, hermano. Dios utilice esos 2 ejemplos, Sodoma y Gomorra, para que nosotros podamos comprender este tiempo en el que estamos viviendo, hermano. Dios ya nos deja una evidencia en el pasado para que podamos comprender el presente. Te invito, hermano, a que inclines tu rostro para que podamos ser despedidos de tu programa, Soldados de Cristo. Inclinen su rostro, hermano. Amantísimo y buen Dios, gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de haber estudiado un tema más, Señor. Un tema, Señor, que es de mucha ayuda para nosotros, la humanidad, Señor. Que conozcamos el tiempo en el que nos encontramos, Señor. Que conozcamos, Señor, que tú te acercas, Señor, y tú quieres que nos preparemos, Señor. Tú quieres, Señor, que nosotros seamos salvos, Señor. Tú quieres, Señor, que nosotros estemos contigo, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra, Señor, y darle entendimiento a todas aquellas personas, Señor, que están cegadas, Señor, por el enemigo, Señor. Ábreles el entendimiento, Señor. Bendice a todas las personas que están viendo este programa, Señor. Y bendice, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que están en sus trabajos. Y bendice, Señor, a producción, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, porque todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y le cuide, querido hermano. Bendiciones. Olam 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv